Hola amigos, bienvenidos a una cápsula más de la Comisión Fiscal Regional del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, Zona Noreste. Este día estoy muy contenta, tengo visita de lujo, me acompaña el contador público certificado Rolando Silva, quien es el vicepresidente fiscal nacional del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Rolando, bienvenido, muchas gracias por acompañarme, gracias por hacerme un huequito en tu agenda para platicar esta mañana. No, con mucho gusto, mi estimada Rocío, un gusto. Ya traíamos este pendiente de platicar contigo, ¿no? Con los colegios de la zona noreste. Eso es un gusto para mí, la verdad es que lo hago con mucho gusto y hasta emocionado estoy. Entonces, el agradecido soy yo. Muchas gracias, Rolando. Amigos, esta mañana vamos a hablar un poco de todas aquellas reformas laborales que andan ahí queriendo ver luz en esta temporada y Rolando amablemente pues va a platicar con nosotros. Rolando, cuéntame, ¿qué hay por ahí cocinándose en el mundo laboral? Sí, fíjate que está interesante, ¿no? Estamos en un proceso, ¿no?, de coyuntura política. No podemos hacer ojos ciegos de este tema. No estamos en elecciones y se mueven las cosas rápidas en temas legislativos, ¿no? El trabajo de nuestros legisladores pues, tiene que ver con su popularidad y la popularidad con votos, ¿no? A nivel parejo y con toda neutralidad. Adicional a esto, traemos pendientes, ¿no? Queremos seguir jugando con nuestros vecinos del norte, ¿no? Queremos aprovechar estos temas, pues, de beneficio geográfico que se está dando y uno de los puntos que se tiene que ajustar son los temas laborales, ¿no? O sea, tenemos que poner el piso un poco más parejo para poder entonces sí competir en un tema un tanto más justo. Adicional a que, pues sí, traemos una ley, ¿no? Nos da mucho orgullo, nos gusta, siempre pensamos y señalamos a la Ley Federal de Trabajo como una norma fraternalista, ¿no? Que cobija, ya cuando lo vemos a fondo, ¿no? Llegamos a la conclusión de que trabajar 8 horas de 24, 6 veces a la semana, por un día de descanso, hacer esto 51 semanas por una de descanso y que al año siguiente tenga que ser exactamente la misma dinámica, pues no resulta, ¿no?, tan justo. Entonces se tienen que estar haciendo algunos temas que son más una deuda, yo creo, una deuda con los mexicanos. El tema, Rocío, ¿no? Y lo sabemos de este lado, ¿no? Del lado de los contadores, es que pues, alguien tiene que pagarlo, ¿no? Alguien tiene que pagarlo y hay dos formas de que se pague, que lo paguemos nosotros a través de impuestos o que lo paguemos nosotros a través de erogaciones, ¿no? De salario. Entonces, justo estamos en esa encrucijada, ¿no? Que parece que va avanzando. Modificaciones traemos muchas, algunas son profundas, me parece digamos, de alto calado, ¿no? Tenemos el tema de pensiones, no nos vamos a quitar de encima, ¿no? Te platicamos de forma más específica. Y traemos esto tan famoso de la reducción de la jornada. Ahora retoma fuerza esta propuesta de duplicar el número de días que se estarían dando de aguinaldo. Traemos una iniciativa dentro de este paquete que recientemente se presentó de 20 grandes modificaciones para pues darle un perfil distinto al Infonavit, que también está interesante. Traemos un permiso de paternidad, traemos una leycilla, traemos una serie de situaciones y estamos hablando de las que tienen oportunidad de pasar, o sea, de las que por así que podrían estar viendo la luz en el corto plazo. Hay otros cuantos, yo pensaría decenas, si no es que cientos de temas, no quiero decir absurdos, pero de una complejidad, ¿no? Difícil de sobreponer. Ok, Rolando, pues tenemos mucho tema de dónde cortar. Rolando, hay muchas cosas en las que podemos platicar. Yo creo que la gran mayoría de las personas que nos escucha les va a interesar de sobremanera que hablemos de pensiones. Cuéntame, ¿qué hay ahí? ¿Qué novedades tenemos en pensiones? Bueno, mira, la principal, y no es novedad, pero la principal noticia es que no tenemos un sistema de pensiones. No existe como tal en México un sistema de pensiones. Tenemos actualmente un sistema de ahorro para el retiro, que para dejarlo en términos muy prácticos es una alcancía, es una cuenta de banco, en donde el gobierno, el patrón y el trabajador van a poner dinero con la intención de que este dinero a lo largo del tiempo, ¿no?, durante toda tu vida laboral, y sumando los rendimientos que la Afore tiene la obligación de estar generando, debería de estar pues acumulando una cantidad suficiente para ir a una aseguradora comercial, que eso sigue sin moverse, y comprar una pensión, una renta vitalicia, de lo que me alcance, ¿no? Lo que tenga entre los meses que tengo de expectativa de vida, en términos muy llanos, ¿no?, y redondos, sería lo que es la pensión. Resulta que después de venir de un proceso en donde, pues sabemos, ¿no?, Ley 73, pues partía de un esquema solidario en donde
pues las personas que iban ingresando, los jóvenes, iban pagando las pensiones de los adultos mayores que iban saliendo. Solo que llegábamos muy poquitos, ¿no? A ser adultos mayores y una vez llegando, pues vivíamos poquito. Entonces, en realidad, el dinero sí, siempre serán grandes cantidades, pero era llevable, era controlable. Esta pirámide de muchos jóvenes, pocos ancianos, se ha ido volteando y ahora las personas pues, se reproducen menos, ¿no? Lo podemos ver en la calle, en los restaurantes, en los autos, en todos los patrones de consumo. Las parejas hoy en día, las familias, ¿no? Ya ni siquiera deberíamos estar hablando de un tema, ¿no? Binario. Sí, deciden tener uno o ningún hijos, ¿no? Entonces esto va, bueno, dejó de ser posible hace mucho tiempo que esto se sostuviera. Entonces optamos porque cada quien juntara su dinero para su pensión. 27 años después, justo unos días antes de que estas personas tuvieran que acercarse a tramitar una pensión con las fortunas que habían acumulado, se dan cuenta que no tienen ni el 10% de lo que necesitan. Se dan cuenta ellos, eso se supo siempre, ¿no? Se aportaba el 6.5%. Pensar que el 6.5%, ¿no? De la suma de lo que da el patrón, el trabajador y el gobierno al mes, si lo multiplico por un año me da 70 y tantos, y pensando que estuvieran rendimientos, ¿no? De un 20% que, digo, ni ahorita con esas tasas se dan, pues llegaría al 100%. Entonces tendría que trabajar como un año por cada mes de pensión que tuviera. Pues unos 240 años sería el ideal, no iba a suceder, no era difícil darse cuenta. 2020 se hace una modificación, no se critica como malintencionada, es muy favorable, yo creo que relevante, plausible que se haya atendido, iban corriendo hacia el vacío un número importante de personas, a tener una negativa de pensión, a no tener nada. Se hacen dos modificaciones, tres modificaciones grandes, se incrementan las cuotas, se duplica un poco más, se lleva este 6.5 a un 15%. Esto va a ser gradual, se va a ir dando en pausas. Entonces, para que lleguemos a que cada trabajador tenga en su cuenta un 15% aportado cada mes, tendríamos que estar después del 2031. Y después del 2031 habrá que esperar 25 años, ¿no? Que es la vida promedio de un trabajador, para saber si junté para eso. O sea, ahí nos cuentan, ¿no? Ahí nos cuentan si jaló o no jaló. Pero mientras tanto, se hizo una tabla de pensiones garantizadas. Estas pensiones garantizadas, pues es una coordenada, ¿no? ¿Cuántas semanas de cotización tuviste? ¿Qué sueldo promedio de toda la vida tuviste y cuántos años tienes, ¿no? Entre 60 y 65. Y ya te va a dar un cuadrito, ese cuadrito es tu pensión. No hay más. Esto ya lleva 2 años que funcionó, 67,000 personas el primer año y me parece que más de 100,000 el segundo. Aquí la parte importante, la parte sustantiva, es que en ese 2020 ya se consintió, se admitió que había que sacar dinero del erario, había que que destinar recursos públicos que originalmente tendrían otro uso para volver a financiar las pensiones otra vez, o sea, otra vez pagar. Esto ya sucedió y resalto que ya sucedió porque justo tenemos en proceso una reforma constitucional que ahí habría que ver si se necesita mover la constitución para darle un beneficio a un trabajador, que me parece que nunca sería inconstitucional, ¿no? Puede crecer, ¿no? Incrementar algún beneficio de un trabajador. Bueno, se da en donde se ofrece y es muy llamativo, una tasa de retorno, que es como el término que se utiliza en pensiones, que es qué porcentaje de mi salario voy a tener como pensión. Y se ofrece un 100%. Yo pensaría, eso es imposible, ¿no? En ningún país se da. En ningún país se da, ni en países con economías muy desarrolladas. Aquí sí, ¿no? Extrabajadores del Seguro Social, de la Comisión de Luz y Fuerza, de Pemex y de algunos otros, ¿sí? Tienen tasas de retorno, que ya ni siquiera son tasas de retorno, tienen pensiones del 110% de su último salario por sindicato. Ahí tenemos una fortuna, un pasivo que es una deuda con los trabajadores que es gigantesca. Pero bueno, se promete esto, causa mucha alarma, ¿no? Obviamente nos preguntamos siempre de dónde vamos a sacar ese dinero, es muchísimo. Bueno, y al final, cuando se tiene acceso a la iniciativa, se puede revisar. Estamos hablando del último salario siempre que tu salario no sea mayor a 17,000 pesos, ¿no? Entonces, como decía Henry Ford, vas a tener el coche que quieras, el color que quieras, siempre y cuando quieras este modelo, ¿no? Y quieras color negro. Si es eso, vas a tener el que quieras. Si tienes otro, entonces no, entonces, bueno, se da esta propuesta. Suena bien, no está mal, nunca estará mal que un trabajador o un ex trabajador tenga más ingresos, pero causa mucho más alarma de lo que en realidad representa. ¿Por qué? Porque se refiere exclusivamente a personas con 65 años o más, y esto reduce mucho el número de incidencias. Y además de esto, pues se refiere a personas que tengan un salario menor a 17,000
a 17,000 pesos, que son muchos, ¿no? Son muchos. Genero con esto varias cosas. Uno, como es exclusivo para personas que tienen más de 60 años y en México por distintas causas nos podemos pensionar a partir de los 60 y jubilar a partir de los 65, pues lo que hago es que empujo la intención del trabajador para que se tarde más en pensionarse, para que en lugar de irse con lo que pudiera obtener a los 62, 63, 61, se espera a los 65. Entonces, ¿por qué? Porque hay una mejor oferta, le va a tocar más. Eso parecería como muy bondadoso y podemos compararlo. Hay un tema con el seguro social. Hay médicos, los médicos traen un buen honorario, o sea, traen un buen salario. Como médico y en la mayoría, ¿no?, de los trabajos, los oficios, las profesiones, pues con el tiempo vas adquiriendo experiencia, va siendo más eficiente y más costoso, muy más costoso. Y estas personas, estos médicos que ya estaban en posibilidad de jubilarse, se les ofrece, oye, quédate un año más y además de tu sueldo, te doy 1,000,000 de pesos. Eso pues resultaría como que con la gran oportunidad, pues claro que los tomo, ¿no? Por supuesto que los tomo. Ese 1,000,000 de pesos que se va a dar adicional es un gran beneficio para el propio Seguro Social, para sus finanzas, porque van a seguir teniendo a un médico experto que ya tiene un salario, que de todas maneras van a tener que pensionarlo a quien de todas maneras le tendrían que estar pagando por el mismo precio. En otro caso, tendrían que pagarle la pensión al mismo médico, ¿no?, que es el mismo salario más los beneficios que tiene, y contratar a alguien más que también va a tener un salario alto y que aún no va a tener la experiencia. Entonces, este tipo de situaciones que parecen un gasto ilógico generan un beneficio. Y eso justamente va a pasar. Si yo logro, y además socialmente aceptado, o sea, sin que nadie se me enoje, ¿no?, ir empujando la edad en la que te puedes pensionar, la verdad es que es algo inteligente. Y si de paso, ¿no?, pues hago enojar, ¿no?, por ahí a alguien que no, y luego hago que acepte, bueno, yo me parece que es una buena jugada. En términos muy concretos, la parte importante, se tomó la decisión importante que era financiar las pensiones con dinero del erario cuando tendrán que ser de una cuenta. Se sucedió en el 2020, ya se da. Primer año, 67,000 millones, segundo año, 800,000 millones y así va a ir incrementando. El incremento, si esto se aprueba, que seguramente se va a aprobar, no llegaría ni al 10% del gasto que se estima. Es más bien un tema no mediático, pero sí de vender una modificación aceptable. Adicional a esto, esta modificación, porque se pregunta mucho, tiene una característica, la entrada en vigor. La entrada en vigor no es una fecha, no es un momento, es una circunstancia. Para que esta iniciativa entre en vigor, se tiene que conformar un fondo que se llama Fondo Semilla, ¿no?, algún tema parecido. Para que se conforme este fondo, se tendrían que estar pues obteniendo resoluciones favorables por la disolución de los fideicomisos de la Suprema Corte de Justicia. Se tendría que estar pues aprobando, ¿no?, la disolución de estos órganos autónomos y parecería que incluso hay la intención de una fusión del IMSS con el ISSSTE porque habla de una sola cara hacia los trabajadores para efectos de las pensiones. Entonces, aunque se aprobara por unanimidad, ¿no?, se aprobara en el corto plazo, aún tendrían que darse otros procesos que en poco o nada tendrían que ver para que esto se convirtiera en realidad. Creo que la vamos a ver aprobada en el corto plazo, pero con efectos en un momento indefinido. Rolando, yo siempre he querido preguntar, siempre he tenido curiosidad. ¿Las Afores funcionan? ¿Se Mu- logró lo que se pretendía cuando empezamos a hablar de Afores? Pues mucha gente vive en las Afores, ¿no? Me parece que hoy 10 Afores y yo, si les pregunto, seguramente me dirán que sí funciona. Hacen su trabajo, la verdad es que hacen su trabajo, son institucionales, tienen incluso unas estructuras muy robustas de gobierno corporativo, se acaban de adelgazar hace unos pocos años para hacer el proceso un poco más ágil, ¿no?, más rentable. En el 97, que se comenzó, dentro de los primeros 10 años, llegamos a tener comisiones del 13% sobre el saldo. Si mis primeras aportaciones iban a tener una comisión del 13% del saldo, era, la verdad es que abusivo, no se puede decir de otra forma. La mitad, hay una cantidad importante de dinero en las Afores. Hay una cantidad, ya por eso son 8, ya casi 6, entre 6 y 8 billones de pesos, y la mitad son rendimientos. O sea, la mitad de ese dinero son rendimientos que generó la Afore. Las Afores no viven del rendimiento, no viven teóricamente de jinetear nuestro dinero, de darle una vuelta, ¿no?, de invertirlo y sacarlo. Viven de las comisiones que me cobran en automático. Entonces serían como mi agente financiero, tendrían que tener un portafolio de inversiones y entonces estarme generando dinero.
No diría que no hacen su trabajo, pero me parece que el esquema está planteado mal desde el principio. O sea, apostarle a que el rendimiento, por más ágil que sea, ¿no? Así estemos con el lobo de Wall Street, no se va a alcanzar a triplicar, ¿no? El monto que dé. Entonces yo te diría, hacen lo que tienen que hacer. La instrucción, el objetivo es el que se queda corto. Yo no, o sea, creo que se puede hacer más. Las Afores están muy limitadas, solo pueden invertir al menos un 50% en el gobierno, solo un 10% sí, en instrumentos extranjeros y el otro tanto en instrumentos nacionales muy regulados. Por ahí ya hay temas muy específicos en donde el propio banco, que es dueño de la Afore, tiene su propio instrumento en donde pueden invertir, ¿no? Pero ya es revolvernos. Funcionan, hacen lo que se les dijo que tenían que hacer, pero la cantidad de dinero que manejan nunca va a ser suficiente. Tendremos que hablar de esquemas más agresivos, en donde se busca un rendimiento mayor para los más jóvenes y en esquemas, en instrumentos más conservadores para quien se acerca a una etapa de pensión. Además de otras tantas reglas que se podrían ir modificando. Ya se acotaron las comisiones. Hoy tenemos un promedio de 3 países referencia que bajó, pero platicábamos hace un rato, vamos a llevar del 6.5% que recibe el trabajador en su cuenta a un 15%. Entonces yo no estaría molesto si me bajan la comisión, pero casi me triplican, ¿no? La base sobre la que lo voy a cobrar, que no están molestos. Hacen falta cambios, sí, siempre harán falta cambios. Y el dinero que manejan las Afores, esta cantidad millonaria, el problema es que es suficiente para resolver cualquier problema, menos el de las pensiones. Y Ahí está el detalle. ahí está, y siempre va a dar tentación, pues es dinero barato, ¿no? Seguro, que además está pulverizado, totalmente despersonalizado, no es difícilmente el trabajador lo considera lo que es parte de su patrimonio, y entonces en una de esas, pues si ya voy a tener una pensión, y de todas maneras me toca la del cuadrito, pues, ¿qué tanto me debe de importar, ¿no? En qué Afore esté o no. Nada es Interesante. casualidad, pero sí, sí, sí. Bueno, pues cambiemos de tema. Rolando, vamos a las modificaciones que andan por ahí entre cámara y cámara, viendo si se aprueban o no. Estamos hablando de una jornada reducida que hace mucho ruido. Estamos hablando también de un incremento en la prima vacacional del 50%. ¿Tú cómo ves? ¿Cómo ves que vaya a resultar todo esto? Todo esto debemos recordar, yo creo que tenemos la obligación de decirle a quien nos escucha que es un costo, pero para el patrón. El gobierno no nos está dando más que la oportunidad o la legalización de que esto pase, pero quien va a pagar esto van a ser los patrones y por ende más adelante nosotros lo vamos a pagar también. ¿Cómo lo ves? Mira, hay efectivamente, no varias propuestas para incrementar la prima vacacional, pero acabamos de implementar la base, ¿no? La base, que es el número de vacaciones. Y aquí tiene la Ley Federal del Trabajo no la escribieron los trabajadores, la escribieron los patrones. Y si lo vemos fríamente, es un instructivo para tratar lo que hasta hace poco se llamaba, ¿no? Recursos humanos, ¿no? Capital humano, y se ha intentado ir dignificando el término, pero pues al final del día es un instructivo, es un instructivo, y el instructivo dice que no puedo tener al trabajador laborando por un año completo, porque se descompone, se enferma y se muere. Y que por lo tanto tengo que generar un periodo de enfriamiento físico y emocional, por salud, no por buenas personas, por salud, para que me dure más. Y ese periodo se tiene que tomar de forma continua. La Organización Internacional del Trabajo recomienda 18 días. Andábamos en 6, quedamos en 12. Ahí va. Ahí va. El problema con esto es que no se pueden tomar en abonos. No puedo tomar el viernes, no puedo tomar el lunes, a lo mejor voy a llegar, ¿no? Más contento, ¿no? Medio crudo, pero no me rehabilito ni física ni emocionalmente. Por tanto, voy acumulando estrés, voy acumulando incluso, pues, factores para lesiones musculares. No funcionan en abono, se tienen que tomar de golpe. Y eso se detectó y empieza a generar, no empieza, más bien ya tiene mucho tiempo que genera mucho dinero. ¿Por qué? Porque empiezo a pagar pensiones definitivas por ejemplo, temas emocionales, trastornos mentales, depresión, ansiedad, este síndrome del burnout, pues dejó de ser broma y ahora le están costando al Seguro Social muchos días de subsidio de incapacidad y pensiones. Dije, no, esto no puede ser. Hay que descansar, tienen que descansar los trabajadores, se da.
Se da el cambio, vamos de 6 a 12. Hay una parte que yo no entiendo, ¿no? Donde se da la facultad al trabajador para que reparta los días de la manera que quiera. No es que no me guste que estén contentos, pero es que se tienen que tomar de golpe, no en abonos, no son para Navidad, no son para el verano, no importa si no coinciden con el calendario escolar, tiene que descansar para que no se enferme y no se muera. Pero bueno, se da. Para aspectos prácticos, ¿no? Como, ¿no? Desde el punto de vista de un contador, no se resuelve el tema de salud, pero una prima vacacional que sigue siendo 25, aunque efectivamente hay planes de llevarla a 50, por lo menos hay quien ya levantó la mano para decirlo, sí se duplica. O sea, se duplica. Ahora pago el 25% no de 6, sino de 12 días. Y en consecuencia, pues amanezco 1 de enero del 2023 con un pasivo laboral del doble, hablando exclusivamente de prima vacacional. Digo el doble. Nadie me avisó, nadie me preguntó, nadie consultó si podía o no hacer frente. Yo tengo la obligación de tenerlo en el momento en el que lo deba de pagar, lo haya acumulado, recibido o no. Entonces amanezco endeudado. Amanezco pagando cuotas del Seguro Social por el doble, hablando de prima vacacional. O sea, la prima vacacional integra, ¿no? Para Seguro Social, para Infonavit. Si pagaba 5 pesos, pago 10, ¿no? Pues ahí está en automático. Impuestos locales, ¿no? Un impuesto estatal, un impuesto sobre nóminas, sobre remuneraciones. Pasa lo mismo. Si traía 5 pesos por ese concepto, traigo 10, que es un impuesto raro, ¿no? Un impuesto raro el que te cobren por pagar. Yo no conozco otro. Cuando llega alguien a México y pregunta, oye, ¿cuál es el costo fiscal, no? En México, ¿cuánto me cuesta poner una empresa? Pues, son 30, ¿no? De renta, ¿no? Pensando. Un 10 de PTU, si te va bien, después de un determinado tiempo, y luego un 3 de impuestos sobre nómina. ¿Cómo impuesto sobre nómina? Sí, ese, ¿por qué se paga por pagar la nómina? Lo paga el trabajador, ¿no? No lo pagas tú. Yo pago más, yo pago por pagar, sí. Si le subo el salario a mis trabajadores, ¿pago más impuestos? Sí. Si contrato más, ¿pago más impuestos? Sí. No, vaya genios, ¿no? ¿Qué, si le entiendes? Bueno, este impuesto Es tan complicado particular. explicarle a un extranjero, ¿eh? Sí, 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 sí. Explicarle, vas a pagar el impuesto por pagar nómina. O sea, es complicado. Para nosotros es un tema normal, pero para alguien que viene de otra parte del mundo debe ser muy sorprendente encontrarte con eso. Desincentivante, ¿no? O sea, desmotivante totalmente. ¿Por qué le pagaría a alguien si aparte de lo que le pago me va a generar un impuesto? A lo mejor se lo doy por fuera, ¿no? Y sus ofertas sobran, ¿no? Bueno, ya es otro tema, muchas ofertas de ese y pocas acciones en contra. Entonces amanezco, ¿no? Con un impuesto duplicado para efectos estatales, con una carga social duplicada para Infonavit y seguro social, con un pasivo laboral y no se resolvió el problema. Eso pasó con las vacaciones. Y ahora se está gestando y me temo que trae mucha fuerza porque traemos una iniciativa para duplicar los días de aguinaldo. Duplicar los días de aguinaldo ya estaba, no, esto no es noticia, ya trae más de un año en proceso, pero ahora se presentó por el senador Napoleón Gómez Urrutia, que pues tuvo un papel protagónico en toda la modificación de subcontratación. O sea, a partir, no se aceptó esa exactamente, pero él mandó una que cuando la leímos, decíamos, esto es terrible, se hubiera quedado esa. Agarramos una aún más complicada. Entonces, tiene posibilidades de pasar. ¿Quién no quiere más dinero? ¿No? En 15, 30. Es complicado, tiene un fondo, tiene un fondo darle circulación a la economía. Qué bueno que la gente gane más. Yo no me canso de decir que es lo justo, ¿no? Que ahí traemos una deuda, pero en México, y yo supongo que en cualquier parte del mundo, los trabajos, las fuentes de empleo se generan para ganar dinero, por tener al menos la expectativa de estar haciendo negocio. Yo contrato a alguien porque voy a tener más dinero. O sea, yo necesito ganar más, recibir más de lo que gasto. Si tengo la oportunidad de tomar un proyecto, un negocio en donde yo por mí mismo ya no podría hacerlo, tengo que pagarle a alguien más, el resultado de restarle a mi ganancia, a mis ingresos, mi gasto, pues debe ser favorable. Cada que ese costo se incrementa, yo tengo que volver a pensar si me alcanza o no, si me conviene o no. Y en algún momento, si el margen es poquito, si lo que gano es poco, pues es mucho riesgo, es mucha responsabilidad y por 1,000 pesos al año no me sale. Entonces, no, y lo voy a dejar y a lo mejor me voy a abstener. Entonces, el primer derecho de los trabajadores es tener trabajo, tener acceso a una fuente de empleo. Y en México, las fuentes de empleo se generan por un margen de utilidad, por una expectativa. Habrá que cuidar esa parte. Me tiene que convenir, si no, no lo voy a hacer. O sea, yo no lo puedo financiar, ¿no? O sea, no lo voy a poder hacer. Entonces, este aguinaldo que
yo te pongo mi ejemplo, ¿no? En diciembre pago 15 días de aguinaldo y entonces pago tres quincenas a mis colaboradores. Lo hago con mucho gusto, pero pago tres quincenas y recibo el trabajo de una semana y eso de mal modo, ¿no? Porque pues, son puros festejos. Para mí es muy complicado. Yo no tengo ingresos recurrentes en diciembre, entonces a mí me cuesta muchísimo trabajo. Pues orden financiero también habría que hacerlo. Pero en México somos 1 millón de patrones en la formalidad, 1.070.000. De ese 1.070.000, el 30% tienen un trabajador, otro 40 tienen menos de 5. Difícilmente vamos a tener, ¿no? Una provisión real, ¿no? En donde vaya generando ahí la parte que tengo que pagar y en lo que se convierte esto es en un desembolso. Yo siempre digo que tengo conflictos emocionales con estas cosas, porque por una parte sale mi ángel bueno que me dice, sí, vas a ganar más, y por el otro lado sale mi diablito que me dice, ¿y ya pensaste en la implicación que tiene esto para un patrón, para la economía en México, para las futuras inversiones? Eso es lo que no, lo que dejamos un poquito de lado todos los que decimos, sí, 50% de prima vacacional, sí, más aguinaldo. Se va volviendo complicado. Yo trabajo para una empresa, a mí me lo pagan, yo no sufro lo que sufres tú o lo que sufren todos los patrones en México, porque yo solamente extiendo la mano, ¿verdad? Y me lo dan. Pero es interesante el impacto que esto tiene en la economía del país y en la forma en la que nos perciben como futuros lugar donde vienes a invertir, ¿no? Es impresionante, es para pensarse bastante bien. Y hay una parte romántica, ¿no? En la que esto tendría que funcionar y me parece que es parte de la óptica. A mí no me molestaría pagar el doble si ganara el doble, ¿no? O sea, no es la decisión de hacer pequeño mi margen de utilidad. Me dijeron, oye, no, ya no vas a ganar 20 millones, vas a ganar 18. Oye, bueno, está bien, lo firmo. Pero en muchas ocasiones, y por el tamaño de empresas que somos, ya no es que vas a ganar menos, sino que no te da para sobrevivir. Yo te aseguro que la historia de muchos pequeños empresarios en el país es en la que el día de la quincena, el trabajador que más gana trae más dinero que tú en la bolsa. De ese tamaño están. Y voy a aguantar un año, ¿no? Echándole ganas y sacrificando, voy a aguantar otro, pero después voy a tener que, ya no voy a sobrevivir. Todos los días se inician negocios y se cierran negocios. Parecería que a lo que tendríamos que aspirar, pero pues no sucede de inmediato, es a que nos vaya mejor, a que en general nos vaya mejor, a que este trabajador que me genera un costo no me preste un servicio de mala calidad, que es alguien que de verdad con capacitación, con adiestramiento, con conductas, con aptitudes, sea alguien que me produzca mucho. Entonces, que claro que me convenga, con gusto lo pago, pero si tengo que pagar esta misma cantidad, ¿no? Por alguien que viene un día sí, viene un día no genera un beneficio, no tiene ninguna empatía con el patrón, por un peso más se brinca a a la maquiladora de enfrente, no es posible. Se tiene que regular, ninguna de las prestaciones que se ponen sobre la mesa es absurda. O sea, todas tienen un fondo y en condiciones favorables se tendrían que estar pagando, o sea, deberíamos de poder pagarlas, pero creo que lo que está sucediendo es este efecto cobija en donde cubro una parte y descubro la otra. Habrá que esperar que se hagan modificaciones en este sentido. La otra es que las empresas grandes, ¿no? Las empresas voluminosas, las empresas que son jugadores dominantes, pueden transmitir este costo en sus precios. A lo mejor bueno, yo si voy a una tienda, ¿no? Departamental, pues no sé, un SIG de cervezas, ¿no? Cuesta 20 pesos más, a lo mejor ni me fijo. Si voy a la tienda, ¿no? De mi amigo, el de la esquina, y me cuesta 20 pesos más, se la regreso, ¿no? Pues camino una cuadra y encuentro otra. Él no puede repercutir el precio. Entonces lo que van a hacer es que van a cerrar. O sea, van a cerrar porque no van a poder con el gasto y los grandes jugadores, los jugadores dominantes, pues les estás limpiando el camino. Claro, Rolando, ahí es a donde te digo que esas modificaciones o las paga el empleador o a la larga las pagamos nosotros porque repercute en el precio, ¿sí? Se llama inflación. Cuando te ¿Sí? das cuenta, de una semana a otra, un huevito cuesta diferente, lo que vas a consumir ya no te alcanza. Con los 1,000 pesos que compraste la semana pasada, no te alcanza lo mismo esta semana. Y se va deslizando, a veces te vienes dando cuenta 2 o 3 meses después, ¿verdad? Pero es la repercusión que tiene todo este tipo de cambios, ¿no? En costo. Y pasa en todo el mundo, no es privativo de México.
Y tendría que ser diferente, ¿no? La teoría, que yo espero que estemos en la transición, la teoría es que al haber más dinero, ¿no? En el mercado corriente, en el mercado de consumo, pues haya más consumo, ¿no? Se genere más oferta y entonces se genere la expectativa económica, tengamos un producto interno bruto, ¿no? Que es un indicador que a muchos los tiene preocupados más amplio y entonces una mejor expectativa. Se han hecho esfuerzos, ¿no? También deslindar el salario mínimo del resto de otros indicadores para mejorar esto, para contener temas inflacionarios. Creo que no es el qué, no es el qué contra lo que podríamos estar, no en contra, ¿no? Sino pues solicitando que se hiciera de manera diferente, sino el cómo, ¿no? El que se hiciera un proceso de implementación. Fíjate. Hay una propuesta que seguro pasa, ¿no? Que es un permiso de paternidad. Este permiso de paternidad tiene que ver incluso con temas de equidad de género, ¿no? Hablando del cercano 8 de marzo. En algún momento, bueno, pues se paga un seguro, en el seguro social el patrón, ¿no? Tiene que pagar de forma puntual varios seguros. Uno de ellos es el seguro de maternidad y enfermedad general. Y las madres trabajadoras tienen derecho a 90 días de subsidio por maternidad. Se les paga el salario, el 100% del salario. Está bien, que bueno, incluso es poquito. Unos días antes, unos días después, pues para que pueda cuidar al niño, en términos. De pronto alguien hace algunos años dijo, oye, pero el hombre también tiene derecho, ¿no? A vivir con su hijo y a vivir ese momento de emoción, la parte lúdica, la parte divertida, la parte romántica. Tienen razón, ¿saben qué? Denle 5 días con goce de sueldo al trabajador para que pueda vivir. Es lo justo. Bueno, hoy, unos años, yo creo que unos 10 años después, alguien piensa, y creo que tiene toda la razón, oye, ¿quién dijo que es la mamá quien se tiene que despertar todas las noches que llora el niño? ¿Quién dijo que es la mamá que tiene que cambiar todos los pañales? Porque desde la ley estamos haciendo la asignación de un rol de género. ¿Por qué es la mamá? Habrá para quienes se esté bien, habrá para quienes está mal, pero es una decisión que tiene que tomar el gobernado, el ciudadano, ¿no? Quien está en el mundo, no desde la ley. Sí, es cierto, estamos mal. Vamos a hacer esto. En lugar de 5 días, vamos a darles 20. ¿Por qué no les das 90? Más darles 200, ¿no? Para que tengamos un buen perfil, sí. Pero por ningún motivo debe ser un permiso con goce de sueldo. Debes de pagarlo de la bolsa en donde yo he puesto dinero toda la vida en un seguro de maternidad, porque el seguro, igual que cualquier aseguradora, me cubre una contingencia. O sea, la lógica es, me cuesta una fracción de lo que me costaría resolver un tema que es poco probable que pase para que si pasa yo no tenga esa afectación. Hasta el momento, mis trabajadores hombres nunca estuvieron expuestos a la maternidad, a estar embarazados, hasta el momento. Y por lo tanto, estuve pagando todo ese dinero. ¿Con qué propósito? Hoy que te diste cuenta que es necesario y que estoy totalmente de acuerdo, págalo tú. ¿Por qué me cobrabas eso? ¿Qué se hizo con ese dinero? Es lo mismo que con guarderías. Ya está ahí el precedente. Y tengo que va a resultar de esta manera. Y son ese tipo de cosas, las formas, ¿no? Más que como yo no estoy en contra de que tengan días, pero yo por mí que les den 300 días al año si quieren, pero que lo paguen de donde se tiene que pagar. Porque en mi bolsa, permiso con goce de sueldo, oye, en primera, ¿cómo lo voy a reportar? O sea, ¿cómo lo voy a reportar al propio Seguro Social? Voy a darlo de baja, voy a simular que está trabajando cuando no viene con todo lo que esto implica, voy a incorporarlo como un plan para que sea deducible porque no estoy remunerando el trabajo, estoy dando un subsidio, un permiso, o simular es la indicación, pues, cuéntame, ¿no? Con más detalle. Pero creo que vamos a ver temas de este tipo un poco cortos. Interesante. Les van a dar una incapacidad, como en el caso de a las mujeres que se les da una incapacidad y entre esos días el sueldo lo paga la seguridad social y tú tampoco pagas los días que esa persona esté incapacitada en cuanto a seguridad social. Sería muy interesante ver cómo lo van a resolver, porque sí, si bien sí considero que tienen derecho, sí, y deberían de disfrutarlos como dices tú, pues sí, todo este tiempo se ha estado dando y se paga para todos los trabajadores esa prima de maternidad. Entonces debería de ser un gasto de la autoridad. Sí, me parece que sí. Tenemos, Rolando, hace rato comentabas y ujú. me llamó mucho la atención la ley Silla. ¿De qué se trata? ¿Me nos cuentas? Sí, mira, resulta que las personas trabajadoras que están de pie por mucho tiempo, estoy hablando de 8 horas, y podemos pensar, ¿no? En profesores, profesoras, en la gente, por ejemplo, que está en la línea, en la maquila, donde pues estás parado, ¿no? Y estás parado y no, ni pensar, ¿no? En un descanso.
quienes hacen demostraciones, hay muchos trabajos en donde es necesario que se esté de pie, o por lo menos se pensaba que era necesario. Resulta que estar de pie por tanto tiempo, por tantos días, de forma tan repetitiva, pues va generando temas de circulación. Entonces pensaba a lo mejor en varices que más allá de un tema estético, pues son el anuncio de una trombosis, ¿no? De una trombosis que me va a dejar incapacitado y primero me va a generar muchos días de subsidio de incapacidad que le van a costar dinero al Seguro Social, que ya está pasando, y luego va a tener que erogar por una pensión. Y entonces, más allá de lo buena persona, ¿no? Del aspecto de salud, que no dudo que se observe, hay que contener ese gasto. Era tan fácil como acercarle una silla a alguien. Entonces, ahora lo que se va a verificar es que tengas las sillas adecuadas y que se le dé el permiso a las trabajadoras, a los trabajadores, para que puedan tener reposos, ¿no? Para que puedan tener descansos, pues, en las tiendas departamentales. ¿Cuál es el motivo de que, y las cajeras, y digo cajeras porque es la mayoría, ¿no? Es la mayoría, sin que sea una limitante, estén de pie tantísimas horas, ¿no? Tantas horas. Y ahí hay una razón. Es porque requieren estar atentas y cuando estás de pie, tu sistema circulatorio está haciendo un esfuerzo, entonces estás en una especie de estrés continuado, se te van menos, o sea, estás más despierto. Aún no todos desarrollamos la habilidad de dormir de pie. ¿No? En la escuela sí, que en algún momento lo puedes hacer, pero lo vas perdiendo la habilidad con el tiempo. Entonces no te quedas dormido, tiene que ver con un tema de explotación. Nunca importó hasta que empezaron a ver ahora con datos automatizados, incluso con minería de datos en el propio Seguro Social. Oye, me está costando una fortuna. ¿Por qué hay tanto de esto? ¿Quiénes son? Hay un parón, sí. Dales una silla que se sienten. No vamos a estar pagando. Esa es la ley. O sea, temas tan básicos como eso. Y se va a entrar en vigor, o sea, una vez que se apruebe, todavía falta medio proceso legislativo, va a entrar en vigor, todavía tienen 180 días, que es lo de moda, que son 6 meses, para que se pueda vigilar, para que en una revisión tengas la obligación de comprobar que lo estás dando. Hay varios temas de este tipo. La actualización de la tabla de enfermedades laborales ahora incluye aspectos en este sentido. El estrés, ¿no? El estrés, que era algo que no se observaba, hoy es causante de muchos temas, ¿no? La combinación de estrés y de una vida sedentaria. Tenemos personas jóvenes que a los 30 años tienen diabetes y son dependientes de la insulina. Y entonces vamos a tenerles que pagar la insulina por los siguientes, si tienen 30, pues por los siguientes 40 años, ¿no? Y a lo mejor después una pensión, es mucho. Y además cotizaron 2 años, porque empiezan a trabajar a los 28. O sea, cotizaron 2 años y le voy a tener que pagar, no es negocio. Entonces, te voy a ser responsable de su alimentación, de que tenga pausas activas, de que su nivel de estrés sea moderado, y voy a hacer otra cosa como seguro social, que como te estoy dando los elementos y te estoy avisando qué tienes que hacer, si tú dejas de hacerlo, ya no es un accidente, ya es negligencia. Le voy a pagar al trabajador, pero te lo voy a regresar en forma de crédito fiscal como un capital constitutivo. Entonces, cuídalos, o sea, cuida mi dinero. No vamos a estar gastando en algo que ya observamos y ya te dijimos. Tiene que ver con esto, con que están siendo más costosas en términos de riesgo las actividades que dábamos por hecho que eran seguras, las administrativas. Resulta que estar sentado, ¿no? 6, 8, 10, 12, 16 horas, pues me va a generar, ¿no? Un tema de sobrepeso, de hipertensión, de diabetes, que pues, se convierte en un tema laboral. Resulta que, ¿no? Nos veía de chicos, veíamos la televisión y pues, mi mamá me decía, no veas la tele tan cerca porque te vas a quedar ciego. Y ahí medía 2 pasos largos, no eran como los 2 metros, y un ratito, una hora, porque si no te quedabas ciego. Bueno, pues hoy estamos frente a una pantalla luminiscente, ya no a 2 metros, a 30 centímetros, durante 6, 8, 10, 12 horas. Y adicional, en el descanso nos pasamos a una más chiquita, ¿no? Que es el celular para descansar. Claro que te quedas ciego. Hay dos tipos de contadores, el que usa lentes y el que los necesita. Eso es un tema laboral, o sea, viene de ahí, se tiene que... No tendrías que enfermarte por trabajar, se están comenzando a observar. Por eso no podríamos estar en contra, pero es costoso. Es costoso, y el perfil de la mayoría de los patrones en México no da para esto. Sí, la verdad es que cuando te dedicas a las actividades administrativas, estás en la prima más baja de riesgo. Ujú. Y ahora es un tema, yo trabajo con mucha gente joven, mucho más joven que yo, y me llama mucho la atención que ahora, aparte de todo, hay que estar descuidando su parte emocional, porque son bien susceptibles. O sea, todas esas cositas que el Seguro Social todavía no ve o la autoridad todavía no ve, es complicado. O sea, si se estresan mucho, tienen depresión, ansiedad,
Me llamó un chorro la atención y bueno, veo con gusto por lo que me estás contando que la autoridad ya está tomando cartas en el asunto. Pero ahora hay otra cosa. El nivel de estrés que manejo yo no es el mismo que manejas tú, ni el que percibe otra persona, es algo muy personalizado. Para mí el estrés es algo muy personalizado y que todos lo sentimos en diferente magnitud. Entonces va a ser muy interesante cómo vamos a poder regular esta situación para estar cuidando a nuestros muchachitos, a la gente que trabaja con nosotros, a mis pupilos, como les digo yo. Y eso se entendió. La respuesta es una NOM 035, ¿no? Una NOM 035 que nos habla de temas generales y de aspectos que son ya no tanto, ¿no? como un cobijo para el trabajador, pero oye, si tienes turnos nocturnos y tienes turnos diurnos, no lo cambies cada semana. O sea, su cuerpo necesita a meses para acoplarse o va a tener un trastorno del sueño que va a terminar dándole un infarto. Además de pasarlo por un proceso de depresión, eso sucede, aunque no vamos, necesitamos el sol, estamos a acostumbrarnos. Oye, escúchalo, ¿no? Escúchalo. ¿Qué opinas de esto? Oye, pregúntale, ¿sabes hacer esto? O sea, puedes hacer esto o lo tengo los 3 meses de prueba frente a una computadora y no le dije dónde se prende. Y entonces lo tengo todos los días 8 horas preocupadísimo de que no pase alguien y vea que no supo prender la computadora. Pues entonces habrá que ver que sepa hacerlo. Y si hay ruido, si asaltan, si resulta que asaltan siempre saliendo y yo no lo dejo salir cuando es de días y permito, ¿no? Fomento el acoso laboral, a todos los temas de violencia laboral. Si pues derroto los días y no permito, ¿no? algunas concesiones, pues obviamente esto se va a generar. Y hay temas que son complejos. Hay personas que somos muy particulares, ¿no? Y no es que no nos estresemos, sino que lo manejamos de forma diferente. Pero hay cosas que son muy obvias, ¿no? Hay cosas que son muy, muy obvias y un insulto que yo siempre pienso que en mis tiempos era chistoso y hoy no entiendo por qué era chistoso. Un insulto, denostar, descalificar, y este descalificar viene hasta desde un quítate, yo lo hago. Eso es toda una total descalificación para alguien. Y para uno es muy normal. Y el bullying es muy normal. Y esta forma incluso pensábamos, ¿no? Erróneamente, que se nos forjaba un carácter, que nos hacíamos más fuertes. Nunca pensar que el pasado era mejor va a ser buena idea. Estamos condenados al fracaso. Si lastima a alguien más, no es chistoso. Si alguien se tiene que sentir mal, no es chistoso. Y habrá que irlo modificando, que irnos adecuando. Fíjate, yo también pensaba, hubo mucho tiempo que estuvo de moda hablar de la generación millennial, ¿no? O sea, generación de cristal, ¿no? Y otra serie de bullying que también se le hacía y etiquetas y hasta discriminación. Sí, mala suerte, señores, envejecimos. La mayoría o gran parte del gabinete, ¿no? De los secretarios, de los directores, son millennials. Hoy quien toma las decisiones son las generaciones de millennials. Los directores generales son millennials. Y entonces los que estamos mal somos nosotros, ¿no? Los que hacemos un comentario que antes sea normal y que hoy deja callada a toda la mesa, ¿no? Con espanto, somos nosotros. Habrá que irnos adaptando y tan es así que cuesta dinero, que enferma a la gente, que la enferma y que la mata. Entonces yo aplaudo que se haga esto, pero no me pases el costo a mí, pues vamos juntos, ¿no? Vamos caminando juntos, enséñame bien de qué estamos hablando, ¿no? No solamente me pases la factura de lo que acabas de descubrir, ese es el tema. Así es, Rolando. Fíjate cómo va direccionándose las cosas para hacer las cosas diferentes. Me encanta. Espero que todos logremos mejorar las condiciones laborales de la gente que trabaja con nosotros y las propias nuestras, ¿no? Que podamos mejorar y que la autoridad pues esté de nuestro lado. Ojalá todos estos intentos de mejora, como las normas que han estado saliendo, pues las tomemos en serio los empresarios y hagamos los cambios que tenemos que hacer y aprendamos a tener un cambio. Yo creo que es un cambio de switch totalmente diferente en cuanto, por ejemplo, a las vacaciones. Sí, muy bueno, qué bueno que ya tenemos más días, pero pues necesitamos tomarlos y necesitamos entender que tienen que ser seguidos, por lo menos 7. La ley marca que por lo menos 7 seguidos y los otros los podemos platicar, ¿no? Pero pues si ya te moviste 7 para que esta persona tome 7 días, ¿qué más da que se tome otra semana más? Ya se dieron las condiciones para que pudiera tomarse los 7, ojalá se pudiera tomar los 14, porque yo coincido contigo, necesitamos descansar.
Necesitamos desconectarnos del trabajo, de la rutina de la gente. Yo les digo a la gente que trabaja conmigo, me voy de vacaciones, ustedes necesitan descansar de mí Sí, y yo de ellos. Sí, claro, entonces es un cambio de paradigma el que tenemos que hacer como patrones para que todo esto llegue al objetivo que tiene que llegar, ¿no? Tu gente tiene que descansar, déjala ir. Tu gente se merece, no sé, tal vez más aguinaldo, hay que darlo y hay que estar preparados para todo esto con todo el costo que esto va a implicar para la empresa. totalmente, totalmente habrá que hacerlo. Habrá que buscar, ¿no? Para quien no solo es una decisión, quien necesita, ¿no? Obtener más recursos, la forma de dar un trato diferenciado, ¿no? La forma Bien. de apoyarse, porque somos un país de microempresas y está bien, esto es algo que nos da orgullo. El problema es que son los mismos números todos los años. No, nadie emprende un negocio, que en la mayoría son microempresas, ¿no? Micronegocios, con la idea de que tengan ese tamaño para siempre. Que no crezca, o sea, que no vayan gradualmente creciendo en cuanto a operaciones y en consecuencia al número de trabajadores, ese es el problema. La calificación, la definición de micro y pequeña empresa debería ser siempre temporal. O sea, deberíamos de ir creciendo en el mercado. En la mayoría de los casos, no habrá temas boutique muy específicos, pero en la mayoría de los casos, ¿por qué no sucede? ¿Por qué no cambia? No, ahí habrá también que atender, ¿no? O sea, esa necesidad. Así es, Rolando. Pues ya nos estamos acercando al final de la cápsula, Rolando. ¿Qué te gustaría compartir con la gente que nos escucha? ¿Qué consejo le darías para que todas estas modificaciones que vienen en camino las pueda tomar y asimilar de la mejor manera? Aquí hay varios temas. Uno de ellos es la automatización. La consecuencia de cualquier proceso de digitalización, de automatización, es la disminución de la demanda de mano de obra. Habrá que tomar eso en cuenta. O sea, habrá que tomar eso en cuenta. Ya nos acostumbramos a ir a una plaza, a un mall, y que una máquina me dé el boleto de estacionamiento y otra me lo cobre. Antes había alguien que hacía eso. Ya nos acostumbramos a ir a un cajero automático y eso sí es necesario. Había miles de personas que eran trabajadores bancarios que tenían su vida hecha. En los procesos de transformación se utilizaban miles de personas. Hoy, con la mano en la cintura y el capital adecuado, se puede hacer. Es muy importante que se haga un esfuerzo de ambas partes y además de mejorar las prestaciones, se tiene que mejorar el perfil. O sea, no podemos estar apostándole a ser un país, y sobre todo en este momento, no en este momento que debería de estarse atendiendo con más recursos. No puedo apostarle a vender mano de obra a granel. Tengo que mejorar el perfil. Y no hablo de forzosamente alguien que tenga estudios universitarios, doctorados, maestrías. Hablo de gente especializada en temas técnicos que son los que se van a demandar y que son los que van a estar mejor pagados. Hay que invertir en la capacitación como patrones, porque entonces ya tiene sentido. O sea, esta persona que contrata por el salario ahora es capaz de hacer algo mucho más productivo. La combinación de automatizarlo con mejorar el perfil, entonces sí me hace sentido. Entonces, sí, el doble ha llegado el triple, ¿no? Pues si yo gano más, tú también vas a ganar más. Tendríamos que estar mejorando nuestra estructura y mejorando el perfil, pero se necesita dinero. Entonces, esto parte desde el trabajador. O sea, como trabajadores que estamos buscando una fuente de empleo, tendríamos que estar ofreciendo una actitud de productividad y de mejora y la disposición para adquirir nuevas habilidades. Creo que eso va a ser parte importante de que esto se lleve a buen puerto. De otra forma, vamos a tener la ley más bonita del mundo que no le aplica a nadie, ¿no? Traemos 55% de informalidad, 55% de las fuentes de empleo están en la informalidad. No digo que no sean contribuyentes y tampoco digo que sea la gente que menos dinero tiene. En pocos casos es gente que gane poco dinero. La respuesta de por qué no se combate esto es porque no somos capaces ni de atender los servicios que demandarían si estos estuvieran en la formalidad, ni de generar fuentes de empleo que sean tan rentables. Por lo tanto, tendríamos que estar atendiendo esos temas para que la formalidad tuviera algunos beneficios, alguna forma de hacerlo. Mucho está en nosotros como trabajadores, como empleadores, ¿no? Habrá que ser más disciplinados en algunos casos y habrá que dejar, sí, de sentirnos ajenos de las decisiones del país. Si nos sentimos ajenos a que esto esté o no sucediendo, nos hace falta leer un poco. O sea, nosotros tenemos una influencia directa en las leyes que se proponen y en las leyes que se aprueban. O sea, nos están representando. Yo tengo que buscar quién empatiza con quién, tengo más cercanía en cuanto a las ideas al momento de tomar la decisión
de mi única obligación, la de votar. Creo que también es importante, ¿no? Ver ese punto. Entonces, puedo influir en la decisión y puedo mejorar el proceso desde la parte que me toca. Sería el tema. Perfecto, Rolando. Mil gracias. Muchísimas gracias por acompañarme. Gracias por regalarme tus puntos de vista, por compartir todo lo que sabes conmigo y con la gente que nos va a escuchar. Te lo agradezco. Soy tu fan. Muchas Pues, gracias por acompañarme. Muchas gracias. nada que agradecer, muchas gracias. Y mucho gusto. Nos vemos pronto, muy amables. Amigos, mi nombre es Rocío García Michelena. Por favor, ayúdenme a difundir la cultura fiscal. Nos vemos en la próxima. Bye.